Muy buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes y terminando una jornada bastante interesante, bastante exitosa. En primer lugar, de verdad, nuevamente agradecimientos a la red, Rita, que nos ayuda con la parte tecnológica, a toda la gente que nos está observando, a los que están comentando. Y sin duda que ha sido una jornada en la cual se ha podido reflexionar, se ha podido hablar de una gran cantidad de temas y muy bueno hoy precisamente hacer este cierre con Juan Carlos Mendoza, pero también con un invitado muy especial que, digamos, voy a decirlo de esta manera, me tiene sorprendido en el sentido de todo de ese espectro tan amplio en el que se mueve Gito Minore, que es precisamente nuestro invitado. Gito Minore estudió filosofía. Gito Minore es autor de más de 15 libros. Gito Minore escribe no solamente sobre rock, sobre metal, ha participado en las ferias de producción literaria en términos del rock, sino también de la literatura infantil. Y eso, digamos que muestra una dinámica distinta. La gente tiene mucho la idea de que el rockero, el metalero es un sujeto que solo se dedica a hablar de lo oscuro y de lo pagano y de todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y creo yo que precisamente Gito hace esa diferencia y nos presenta una posibilidad distinta de entender y de ver la música y desde luego de vivirla, porque se vive en unos escenarios muy amplios, muy particulares. Entonces, hoy Gito pues nos acompaña. Vamos a tener, yo le cuento rápido, son las 7:15, vamos a tener un aproximado de unos 35 minutos uh, para escuchar su conferencia que precisamente gira acerca de un tema que digo yo, pues muy importante, el heavy metal en el cine, en particular en el cine argentino, a propósito del comentario de Carlos Fabián. Uno escucha mucho, sobre todo en este lado del cine mexicano, nos pegó mucho el cine mexicano. Pero bueno, ¿qué pasa en el cine argentino? ¿Cómo es esa cuestión, ese vínculo con el heavy metal? Bienvenido, Gito Minore, muchas gracias. Y bueno, el espacio es suyo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a Juan, gracias a Rita, a Felipe, a todos los que están trabajando para este congreso. La verdad, celebro muy alegremente este momento, poder estar. Hoy estuve viendo distintos momentos, distintas charlas. Que esté pasando esto, que le esté pasando esto al heavy metal. Era impensable hace 10 años atrás, no hace mucho, este momento. Bueno, un poco vos ahí comentabas cómo me fui vinculando al heavy metal. Básicamente la literatura para mí es todo arte. La literatura me dio la posibilidad de poder caminar por distintos senderos, y el heavy metal, que es la música que acompañó toda mi vida, es uno de los tópicos donde más quizás traté de hacer hincapié. Bueno, voy a pasar brevemente al tema de la conferencia, que es el vínculo entre el cine argentino y el heavy metal argentino, aunque también podría ser el vínculo entre el mundo audiovisual, ¿no? y el heavy metal. Acá, por lo menos acá acotado acá a la República Argentina. Bueno, esta inquietud a mí me nace a partir del segundo libro del grupo en el que yo trabajo, que es el grupo de investigación interdisciplinaria de heavy metal argentino. Bueno, es un grupo básicamente formado, que tuvo un primer origen quizás en lo que fue la Feria del Libro Heavy. La Feria del Libro Heavy es un evento que hacemos junto a Marínez Martínez en la ciudad de Buenos Aires, que lo empezamos en el año 2013 con la idea de, bueno, de darle visibilidad a lo que era nuestra cultura metálica, ¿no? Para ese tiempo, hacía un tiempito, yo había publicado este libro,
Tren Loco 20 años, que la historia, básicamente la biografía, historia del grupo argentino Tren Loco, seguramente ustedes lo conocen porque ha girado bastante por Carlos, como Latinoamérica. se notó ahí, hizo falta lo Y del libro, hermano, no me alcanzó el tiempo. No sé si tú puedas de escucha una pronto, no voz. sé, presentarlo, no, anunciarlo al final, el sábado o en algún momento que Juan, ya. Juan. Bueno, bueno, no importa, hay una interferencia. Bueno, les comentaba que a partir de esta publicación de este libro surgió la feria tuvo un espacio como para distintas conferencias y demás, con las que empezamos a sacar libros, como Cultura Metálica, ahora estamos por el séptimo, que recoge todas las ponencias, que recoge todos los debates. Bueno, a partir un poco de esa primera idea surge lo que es el grupo de investigación interdisciplinaria, con el cual ya sacamos 2 libros. Uno de ellos Se nos ve de negros vestidos, que hace muy poquitos también salió en inglés, In Black We Are Seen. Y este segundo libro se llama Parricidas, donde tratamos de analizar distintos aspectos del heavy metal más actual, por así decirlo. Y bueno, a mí me vino el deseo, teniendo en cuenta todo esto que siempre decimos, ¿no? Que el heavy metal no es solo música, sino que es una cultura, la cultura heavy, de analizar este vínculo que hay entre el heavy metal y el cine en la Argentina. Si empezamos, o sea, para empezar, ¿no? O sea, el vínculo está desde siempre. El cine y el heavy metal se llevan bien, son, digamos, un binomio perfecto de alguna manera, si tenemos en cuenta que Black Sabbath, ¿no? El grupo quizás que para muchos es el pionero, o es el primer grupo, o está entre los creadores de este estilo, tiene el nombre de una película, ¿no? Black Sabbath, de Mario Bava, que se llama La Trinolte de... Eh, a partir de ahí podemos ver que muchos de heavy metal está vinculado. En Argentina particularmente hay un link desde el primer momento. Puntualmente, desde la aparición de la película Buenos Aires Rock, es la primera vez que aparece el heavy metal, y de ahí en adelante va a ir apareciendo en distintas películas, videos y un largo etcétera. Este artículo que yo escribí se llama La memoria proyectada, porque trataba de alguna manera de ver de qué manera se estaba reconstruyendo la historia del heavy metal a partir de las películas, ¿no? Y ahí encontré que se podría dividir, digamos, toda esta historia del vínculo del cine y el heavy metal en 3 momentos. Un momento del registro, primer momento, un momento documental y un momento de la ficción, ¿no? Son momentos que, si bien de alguna manera se van dando, se van concatenando, también se superponen, o sea, no es que son 3 categorías estancas. El primer momento empieza con el registro, que es esto de que, como les decía, arranca, o se le podría poner un punto de arranque con la película Buenos Aires Rock. Buenos Aires Rock fue un festival que se hizo en Buenos Aires, post eh, la Guerra de Malvinas, que era un recital de corte, digamos, pacifista, en el cual participaron un montón de grupos. Era un festival que se había hecho ya durante los 70s, o sea, esta es la 4ª edición que se hace, y entre los grupos de heavy que aparecen está Riff, La Torre y B8. Es interesante en esta película ver cómo cada uno de estos grupos aparece, ¿no? En el caso de Riff, por ejemplo, que son quienes de alguna manera traen el heavy metal argentino, son, digamos, la gran referencia. De hecho, B8 fue de invitado, o sea, de Riff, o sea, hubo una invitación de parte de Riff para que ellos estén ahí en el festival. En la película, cada grupo que se va, digamos, presentando, tiene una presentación donde ellos hablan, donde comentan un poco de algo que le da pie a después el recital. O sea, no es solamente la filmación del recital, sino que tiene, digamos, como unas apariciones. En el caso de Riff, bueno, le hacen un reportaje y demás, y cuando se lo ve en vivo, se los ve tocando y el público, bueno, bailando en algunos casos, en otros casos haciendo pogo. Es un público bastante heterogéneo. Nada
lleva a no pensar que es un grupo de heavy metal, todo lo contrario, ¿no? Es un grupo de heavy bien instalado, pero de alguna manera trae, digamos, viene a colación de lo que ya venía pasando con la carrera de Papo. Papo, que es el, digamos, es el líder de Riff, ya venía haciendo, bueno, los Papos Blues y había estado también en otras bandas. Entonces había ya una aceptación y aparte él se había ido a Inglaterra, entonces había como un reencuentro con el público bastante aceptado. El caso de B8 es bastante paradigmático porque ellos empiezan a tocar, ya en principio de la película, o sea, la primera imagen que se da, ellos no tienen entrevista y todo lo que duran en la película es 1 minuto y algo, que es justamente con el tema Parcas Sangrientas, y son fotos. Es increíble porque es el único grupo que no está filmado, digamos, que haya un registro, sino que son fotos que se van superponiendo. No se sabe qué pasó con la filmación o por qué eligieron hacer eso. Y esas fotos, o sea, muestran bastantes como eh, caras muy agresivas, o sea, como momentos bastante negativos, si se quieren, ¿no? O que por lo menos podría generar algún tipo de negación. Bueno, es un recital bastante complejo porque, bueno, ha habido como una falta de respeto hacia el grupo. Hay, de hecho, hay otros registros en donde se lo ve a Ricardo Iorio, el líder de la banda, peleándose un poco con la gente, un poco con la producción también, ¿no? Bueno, y es como la primera imagen que aparece. O sea, ya desde ese momento tenemos ahí a Riff, digamos, de alguna manera engarzando con lo que era el rock nacional, con un sonido más duro y con una vestimenta más dura y también con toda la parafernalia del heavy metal. A B8 desde este lugar, a La Torre también. Y durante los primeros años 80 se empieza a registrar todo esto. Es decir, aparecen un montón de gente que empiezan a registrar, a grabar los recitales, a grabar ensayos. Aparece una figura muy interesante que es la de Joaquín Amat. Joaquín Amat es un videasta. Él, de hecho, nosotros le hemos hecho una entrevista en su momento, en donde habla justamente de la profesión, que dice, no, nosotros no estamos entre medio, entre los fotógrafos y los cineastas, ¿no? Y es muy interesante la forma en que él trabajaba, porque bueno, llevaba la cámara, filmaba los ensayos, pero se generaba otro tipo de dinámica, digamos. O sea, no era una película, ni era un videoclip, pero era como un registro muy vívido. Yo los invito a que lo vean, está en el canal Cero, tiene uno que se llama Joaquín Amat, Canal Cero, y donde, bueno, ahí lo pueden ver, y él filmó los últimos recitales de B8, mucho el comienzo de Hermética. Bueno, todos esos videos de alguna manera empezaron a hacerse un bagaje de eso, ¿no? Otro de los grupos que, por ejemplo, que grabó bastante, ya entrando en los 90, fue Tren Loco. Tren Loco es interesante el momento como ellos lo registran. Ellos, bueno, es un grupo argentino que en el año 90 participan del concurso Yamaha Music y ganan en Argentina y viajan a Japón, donde salen segundos. Entonces ya ellos y firman con Polygram, ¿no? Su primer disco. Después todo va a cambiar, porque después eso que firmaron no se termina cumpliendo y demás, pero por lo menos en un primer momento ellos tienen un videoclip oficial, hay filmaciones en Japón y demás, y bueno, y de parte de Gustavo Zavala, que es quien justamente se encargó de grabar y de registrar todo eso, con el tiempo, en el año 1997, sale un video home bastante particular que se llama Biografía, en donde si bien hay un registro, también hay una suerte de documental, ¿no? Hay como reportajes, hay momentos del show en vivo en el Teatro de la Plata, del año 97, y están los videoclips que tenían en ese momento. Interesante también porque ellos lo hacen desde un lugar de la independencia. O sea, teníamos la primera película que decíamos que la de Buenos Aires Rock, que salió en el cine y demás. En este otro video ya era un video home que se vendía incluso por correo. Con este video ellos llegan a Ecuador, no es un dato menor, ¿no? O sea, ellos en algún momento exportan este video, llegan llega a Ecuador y a ellos lo invitan a tocar y empiezan a tener también una carrera en el país vecino que no la tenían hasta ese momento, o sea, todo desde la independencia. Es una época, ese momento también de muchos video homes,
que algunos incluso estaban en los, ¿cómo se llaman? En los videoclubes, ¿no? Rata Blanca, por ejemplo, tenía videos. Hay un video que se llama Nuestro Rock, está Hermética, Riff. También Malón grabó un video que es Espíritu Combativo. Videos que en algunos casos se podían comprar en los recitales o se conseguían piratas. Muy interesante en este momento la labor de algunos de otros actores, por ejemplo, los videobares. En los 80 y principios de los 90 funcionaron varios videobares en Capital Federal y algunos en el interior también, donde uno podía ir a ver videoclips o recitales. Yo, por ejemplo, recuerdo particularmente uno al que yo fui, que era Apocalipsis Now se llamaba, acá en Flores, y donde uno los viernes, los sábados podía ir a ver videos. En una época que todavía no estaba, ¿cómo se llama? Todavía no estaba MTV en todos los cables, porque uno no tenía cable, no existía internet. Digamos, los videobares fue un lugar muy interesante como para ir a conocer esto que pasaba, ¿no? Esto que pasaba en el heavy metal y en el rock también, donde uno de repente podía ir a ver un recital entero de Led Zeppelin, o bueno, de repente cuando empezaron a aparecer estos videos, ¿no? Como decía, de Rata Blanca, de Hermética. Un video que fue también muy importante es el de Hermética en vivo en Argentina, del año 1993, si no me equivoco, donde, bueno, son ellos tocando en vivo y a partir de ahí extraen también algunos videoclips. O sea, eso se pasaba mucho en estos videobares. Y también hay un trabajo muy interesante de los canales zonales, es decir, canales que no llegaban a ser canales grandes de la capital federal, sino que eran canales chiquitos, donde solían pasar, o en principio filmar videoclips, o por ejemplo hay el caso de un canal de Lanús que grabó el primer y único videoclip de Retro Satán, con una estética muy particular, que está muy bueno, ¿no? Y que registra, está bueno, si ustedes lo buscan, Retro Satán es el primer video, cómo se hacían las cosas en esa época, ¿no? Y también hubo un caso muy particular de un canal pirata, que fue Canal Utopías, que era de Caballito, donde, bueno, 2x3 ellos pasaban directamente cosas piratas. Entonces uno podía ver de repente una película que estaba en el cine, que la bajaban, o no la bajaban, digamos, la tenían filmada y la pasaban en cualquier horario, a la noche, también funcionaba de noche, en la madrugada, o recitales. Entonces, Canal Utopía en ese sentido fue toda una revolución. Y estaba bueno, porque se veía por aire, pero un canal pirata, y 2x3 caía la policía y le sacaba los equipos y demás. Eso fue un gran ejemplo, digamos, de resistencia cultural. Bueno, esa es una primera etapa, como decir, bueno, la etapa del registro, donde hubieron un montón de actores que básicamente se encargaban de registrar eso que pasaba, de filmar, ya sean los ensayos, los recitales, o bueno, los primeros videoclips que de alguna manera también registraban lo que era en vivo, aunque podía llegar a haber algún tipo de ficcionalización. La mayoría estaban más enfocados en mostrar a la banda tocando. Después, yo en el análisis que hice, encuentro un segundo momento, que es el momento de los documentales, donde todo esto que estaba atrás, ¿no? En el backup, en los años 80, en los años 90, en los primeros 2000, todo eso que estaba filmado se empieza a reordenar de otra manera, empiezan a aparecer directores, ¿no? Directores que dirigen películas, valga la redundancia, y que le ponen una impronta más artística a todos esos registros. Es así que en el año 2011 aparece La H, también de La H, que es de Nicolò Loretti, donde es justamente un documental, quizás el primero, sobre Hermética. Es un documental bastante particular porque tiene imágenes de archivo y tiene imágenes filmadas en ese momento, que había sido como una suerte de reunión. Digo una suerte de reunión porque hay una figura ausente, que está expresamente ausente, que es la de Ricardo Iorio, lo cual lo vuelve al documental una película rara, porque es una película sobre 4 personas y una falta, y es notoria esa ausencia y cómo ellos lo fueron articulando para generar de todas maneras una película que fue, como digo, ¿no? Un documental pionero
en esto de mostrar la historia del heavy metal, donde aparecen también un montón de otros actores, digamos, de gente de programas de radio, de gente del público, de gente de revistas, digamos, mostrar todo esto que decimos, ¿no? Toda esta cultura metalera que está alrededor del heavy metal, ¿no? Que esto, que no es solamente música. Y empiezan a aparecer otras películas. Es interesante el caso de Heavy Metal Pesado, que es una película que salió en el año 2012 y que la dirige Juan Strain. Es una película que se basa en la escena de Córdoba, ¿no? De la provincia de Córdoba. O sea, está bueno porque, si bien la primera película habla sobre la H, sobre Hermética, ya la segunda no está, digamos, con el foco puesto en la ciudad de Buenos Aires, sino en la movida de la ciudad de Córdoba. Que muchas veces se piensa que toda la movida surge o sale de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con esta película, así en este lugar, ¿no? En este lugar en la historia, bueno, marca que no, claramente que no, que hay otros focos, otros lugares y otras ciudades que también producen heavy metal y que nada, incluso llegan a ser una película. A partir de ahí empiezan a aparecer otras películas. Hay un caso muy interesante. En el año 2015 se estrenan dos películas. Una es Relámpago en la Oscuridad, que habla sobre, básicamente, es la vida de Alberto Samarvide, ¿no? O sea, hace foco en Alberto Samarvide, sobre todo en Lobos, con el tema de este Relámpago en la Oscuridad. Y hay otro que es un documental muy interesante que se llama Sucio y Desprolijo. Yo, perdonen, pero leo todos los directores porque me los olvido, ¿no? La verdad que Sucio y Desprolijo es de Paula Álvarez y Lucas Calabró, y Relámpago en la Oscuridad es de Germán Fernández y Pablo Montlau. Los dos son del año 2015. Y es interesante como, o sea, para verlo en perspectiva, cómo se va delineando de alguna manera la historia del heavy metal en la Argentina. La historia del heavy metal en la Argentina hay una tendencia, o que seguramente ya lo habrán escuchado en las charlas anteriores, a entronizar la figura de Ricardo Iorio, ¿no? Una figura innegable en el heavy metal en Argentina. Y como yo decía en el artículo, yo hacía hincapié mucho en la construcción de esta memoria, cómo se va construyendo la memoria. Y es interesante el rol que ocupa Ricardo Iorio en estas tres películas, nada más que en estas tres películas. Les decía, en la película del año 2012, en la H, es una ausencia. O sea, está presente, pero opera en ausencia. O sea, él no habla, incluso hay muchas partes donde no toca, sino que son reconstrucciones, ¿no? Es la banda en esa actualidad tocando con otro bajista, incluso hay algunas imágenes del pasado también. En la película de Sucio y Desprolijo va a tener un lugar bastante importante. O sea, si bien va a contar la historia del heavy metal, va a hablar de Osvaldo Civile, va a hablar de Papo, aparece Tren Loco, aparecen un montón de bandas. Hay un extenso reportaje que lo pueden ver incluso aislado de la película, donde él habla, está en el campo, y se lo ve bastante distendido, haciendo aclaraciones, o declaraciones, mejor dicho, sobre el heavy metal y sobre su persona. Y es muy interesante ahí esto que muchas veces se le adjudica, que se lo adjudica a él en ese momento. Le preguntan qué es, y él dice, bueno, básicamente soy un padre, ¿no? Con estas palabras. Dice, soy un fumador, soy un heavy metal, soy varias cosas, pero dice, fundamentalmente soy un padre. Y bueno, y ahí está, ¿no? Un poco dicho por él mismo, y además, si tenemos en cuenta lo que dura su entrevista en comparación al resto, hay como un peso bastante específico, un peso bastante pesado, ¿no? Valga la redundancia. Y en realidad, por la oscuridad es muy interesante también cómo aparece, porque también aparece él. Es un momento, si bien es la película de Samarvide, ¿no? O sea, es innegable su presencia. Es un momento donde ellos, después de un tiempo de haber estado distanciados, se vuelven a encontrar, ¿no? Entonces hay un recital al final donde tocan juntos. De hecho, después Samarvide también graba un tema en el disco de Iorio solista, donde, bueno, tocan juntos y se abrazan, y hay toda una situación, ¿no? De mucho cariño, de mucho afecto, donde uno puede emparentar con la figura del hermano, ¿no? Con la figura de un hermano que vuelve y que se perdona. Ahí dicen unas frases bastante elocuentes al respecto, ¿no? Donde
se puede ver muy bien, muy claro esta imagen de ser hermano. Entonces, está bueno porque en estas 3 películas que pasan en muy poco tiempo, lo toman a él de distinta manera, ya sea operando en ausencia, ya sea como padre, ya sea como hermano, esta figura que se me antoja a mí, ¿no? Decir que es un hermano, un gran amigo, un amigo también es un hermano, aparece desde 3 lugares distintos, pero que también confluyen en esta construcción de la memoria, ¿no? Entonces, sí, para el cine también no pasó desapercibido esta figura, sino que no, es central, sigue siendo central. Son 3 películas, incluso creo que las 3 están financiadas por el Inca. ¿Mm? Así que es importante este dato. Pero hay otros documentales, y esos son muy interesantes. Está el documental, por ejemplo, Sueños de Rock, que es del año 2014, que es sobre la banda Borax. Es muy interesante, lo hizo Joaquín Jorquera, que es un director independiente, y está bueno porque lo hizo, no, fuera de toda lógica digamos, de la industria del cine, sino que lo hizo como fan, pero hizo una buena película, una gran película, donde narra la historia del grupo Borax, también un grupo de larga trayectoria. 2 de ellos ahora, que son los hermanos Martínez, están tocando en la banda de Iorio, pero esto es de ahora, de estos últimos 2 años, la película es más vieja. Y es una gran película, es una película emocionante y hecha también con muy poca plata, con un bajo presupuesto, pero con mucha emoción y con mucho contenido, ¿no? También se fue dando que aparecieron otras películas que tienen que ver no tanto con las figuras, con las bandas, sino con los lugares donde fueron, donde el heavy metal, digamos, prosperó. Por ejemplo, la película de Cemento, el documental de Cemento que hizo Carvalho, y ahora hace muy poquito se estrenó, no recuerdo ahora el director, pero se estrenó en este último festival de cine, una película sobre el paracultural, un lugar donde también, ¿no? Emblemático para el heavy metal en la Argentina. También hay películas, o sea, se hizo un gran desarrollo sobre el documental, o sea, hubo un periodo, sobre todo el 2012 al 2017, 18, hubo muchísimos documentales. Es destacable también el documental, un documental sobre los plomos, ¿no? Unas figuras que son bastante importantes a la hora. Uno dice, bueno, uno va a ver una banda, pero nunca sabe qué son los plomos. Bueno, hay una película que se llama Blues de los Plomos, basada en la canción Blues de los Plomos, que es bastante interesante y emotiva también de ver porque es ese otro lado que uno no ve cuando va a ver un recital. También hay películas que se hicieron o cortometrajes, así documentales, por ejemplo, Antena Metálica es un documental que hizo Fernando Díaz sobre un programa de radio con Urbano Sur. Y bueno, y ahora hace poquito encontrando, hay también un documental que se llama Identidad del Andel Sonteño, de Nicolás Brigante, que tiene que ver con el norte de la Argentina. Quiere decir que el periodo documental fue bastante intenso, con bastantes películas, seguramente hay más, ¿no? Que me estoy obviando en esta reconstrucción, pero bueno, es muy rico frente a otras producciones, ¿no? Y después hay un tercer momento que yo lo tomé como un momento superador, pero esto es una opinión mía, ¿no? Que es el momento de la ficción. Es cuando, si en el primer momento, el del momento del registro, aquello que pasaba, el heavy metal, había que registrarlo, había que fotografiarlo, el músico estaba arriba de alguna manera. En el segundo momento, en el documental, el músico está en el banquillo, es decir, de alguna manera, la película la lleva adelante el director y los músicos o los actores que tienen que ver con el mundo del heavy metal son aquellos que dan respuestas, son aquellos que hablan frente a la cámara. En el tercer caso no pasa ninguna de estas 2 cosas. El heavy metal es inspiración de películas, ¿no? Como que da un paso más allá. Puede aparecer en las películas o no, pero está más en un lugar de la inspiración que ya forma parte del imaginario. Y en ese sentido, bueno, la primera película donde aparece este heavy metal, ahí recién hablaban que heavy metal en México, en las películas mexicanas, aparecían con los punk, ¿no? Con estos punk, una imagen negativa. Bueno, en la Argentina, una primera película que aparece es El Visitante. El Visitante es una película de Javier Olivera que cuenta la historia de un excombatiente de Malvinas. O sea, es un drama. Digamos, y está bueno porque está alejado del estereotipo de heavy metal malo, sino que bueno, es un drama, tiene que ver con los héroes de Malvinas,
básicamente el personaje le pasa lo que más o menos al común de los que volvieron de las islas le pasó, ¿no? Que no encuentra trabajo, un montón de situaciones. Y bueno, hay una imagen donde ellos van a ver un recital de Almafuerte, justamente. Donde, bueno, incluso son amigos, tienen una cuestión, dice, sí, lo viste al Tano, bueno, hablan del Tano Marcielo, y hay toda una escena que pasa en un recital de Almafuerte. Que vale aclarar, Almafuerte es el autor, o sea, del tema, justamente El Visitante, que es el que le da, o sea, toma el nombre de la película para hacer una canción que es la que suena en la banda sonora. O sea que hay un vínculo interesante y sobre todo desde el lugar del drama, no, no desde el lugar de la peyorativo, sino desde un lugar incluso reivindicativo, ¿no? Donde, bueno, el héroe de Malvinas o, o aquel que vino de las islas, de haber combatido, está vinculado al heavy metal, está vinculado a ese imaginario. O sea, yo de ese lugar lo veo como un lugar positivo, ¿no? Un lugar, o sea, alguien que viene a la guerra no escucha música alegre, no escucha pop, no escucha reggae, escucha heavy metal. ¿Está bien? Está en ese lugar, está en un lugar que a mí me parece muy interesante. Otro director, y este sí ya hizo carrera con el heavy metal, donde el heavy metal está presente, es justamente Campuzano. Campuzano es un gran director y que ha hecho una gran carrera y ha hecho un montón de películas, que ha marcado un estilo. Y en estas películas, bueno, muchas de ellas están protagonizadas por actores heavies directamente, son actores que son heavy metal además. O sea, hay toda una búsqueda de la verosimilitud que la encuentra en los mismos actores que no vienen digamos, de la academia de actuación, sino que son gente de los barrios periféricos y en muchos casos son heavy metal. Y las historias tienen que ver con el heavy metal. Una de ellas, la primera, es Legión, Tribus Urbanas, que tiene que ver con toda la cuestión de los motoqueros, los moteros también que le dicen, y hay una que es maravillosa, que es Vikingo. Justamente ahora les voy a decir de qué año es Vikingo. Esa la pueden encontrar, seguramente está subida. Vikingo es del año 2009. Y la dirigió, bueno, José Celestino Campuzano, para decir el nombre completo. Vikingo, la historia de Vikingo, de un heavy metal que está caracterizado como de Vikingo en su vida normal de todos los días. También en el conurbano, profundo, vive con su familia y es un drama que está totalmente atravesado por el heavy metal. Van a festivales ¿cómo se llama? Campamentos motoqueros, van a recitales, y viven toda una historia. Es de acción, está esa película. Después hay otra película de este mismo director, hay un montón de películas, pero bueno, le voy a decir nada más que dos, la de Vikingo, y otra que se llama Bill Romance. Bill Romance también está atravesada es un romance entre también un metalero y un hombre homosexual, y tiene una historia también muy turbia, o sea, también desandando esta idea a veces de lo correcto, ¿no? Sino bueno, mostrando una realidad bastante picante, para decirlo de alguna manera. Y después hay otra película que salió relativamente hace poco, que también es del 2015, que es de Federico Sosa, que se llama Yo sé lo que envenena. Yo sé lo que envenena, la historia de tres muchachos, que también digamos, de la periferia de Buenos Aires, uno de ellos muy fanático de Ricardo Iorio, de Almafuerte y demás, está atravesado totalmente por el heavy metal, uno de ellos es actor, igual los tres no son heavy, pero sí conviven digamos, en la misma situación. Uno es guitarrista de una banda de metal, el otro es actor, digamos, un intento actor, y el otro es un muchacho que también está con ellos, que trabaja y que también trabaja con las motos y demás. Y bueno, y el sueño de este muchacho, compartido con sus amigos, porque lo comparte con sus amigos, es el de conocer a Ricardo Iorio, ¿no? Y hay toda una serie de situaciones muy risueñas también, ¿no? O sea, si bien es una película cómica, en torno a la figura y al mito ya de lo que era Ricardo Iorio en ese momento. Después hay otras películas que fueron apareciendo, más de la zona sur, digamos, de la Argentina, que hay dos películas de Alejandro Estrabau,
que una es un cortometraje que se llama El Santo de la Remera de B8, y después hay otra película que se llama Shira, que también están muy atravesadas por el heavy metal. Bueno, un poco así, todo muy abuelo de pájaro, porque tenemos muy poco tiempo. Ese sería más o menos el análisis, ¿no? Hay una construcción de la memoria en donde tanto el cine como el heavy metal se van nutriendo, ¿no? Y el cine de alguna manera va a darle, va a construir una memoria en tres momentos. Un momento de registro, donde se registra toda esta, como instantáneas, un momento documental y un momento de ficción, que no son tres momentos consecutivos, sino que se van intercalando, ¿no? Porque, por ejemplo, esto, las ficciones, si se quiere, El Visitante es anterior a los documentales, y bueno, y a la par que se hicieron ficciones, se hicieron documentales, y a la par de todo eso se sigue registrando. Hay algo muy interesante que fue pasando en este último tiempo, que es toda esta idea del streaming, ¿no? Y con esto ya cierro, como para si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cosa esta. Sobre todo, con el confinamiento aparecieron un montón de, de, de formatos. Es decir, aparecieron, así como en su momento, cuando decía en la época del video home, ¿no? Que se alquilaban videos, también en el 2000 y pico en adelante hubo toda una explosión del DVD, ¿no? De ir a recitales y que con la entrada te venga un DVD o lo que sea, vinculado al espectáculo en vivo, ¿no? Hacia el registro del vivo, ya sea Malón 360 grados, ya sea Tren Loco, que también hizo un DVD, ya sea El Más Fuerte, que también hizo DVDs, o sea, y así un montonazo de bandas. Se empezaron digamos, a estrenar en plataformas. Eso mismo que circulaba así en formato DVD, empieza a circular en formato plataforma, como los shows en vivo de Tren Loco, que hizo, por ejemplo, Perforando la Ruta, el tour, ¿no? Bueno, hace muy poquito también Avivando la Llama, que es un show muy esperado de Ricardo Iorio, que también se estrenó y se hizo directamente en streaming, en esta época de está el documental de Áspera, en capítulos. Bueno, Áspera tiene un montón. Si ustedes se meten, Áspera, que es una de las grandes bandas hoy por hoy de la Argentina, tiene montonazo de videos. O sea, ellos le prestan mucha atención al formato audiovisual, ¿no? Esto es decir, el documental, reversiones, muchos videos caricaturescos. Bueno, ellos mismos son una banda caricaturesca, digamos. Un caso muy lindo de esto que pasó con el streaming, o sea, si bien me estoy corriendo del cine, estoy metiendo más en el mundo audiovisual, ese trabajo que hizo Matanza. Matanza para mí es una de las bandas más importantes hoy por hoy, lo digo a título personal, pero también de death metal. Ellos reivindican el death metal de la vieja escuela, ¿no? El old school. Es interesante el trabajo que ellos tienen dentro del trabajo de videoclips. Ellos tienen 2 videoclips muy importantes. Y en la época de pandemia, digamos, en la época del encierro más estricto que hubo el año pasado, por lo menos en Argentina, filmaron una serie de 8 sesiones terapéuticas en donde le dieron vida a las letras de Matanza a partir de una interpretación, y todo filmado a distancia, ¿no? Y después editado. Es decir, digamos, la vedette del video, o sea, además de la imagen, es la letra, que muchas veces en el death metal y con la voz gutural y demás no se escucha. Acá hay como una suerte de recitado de la letra, donde aparece bien, bien clara. En algunos actores u otros convocaron para eso distintos músicos de otras bandas, o, por ejemplo, locutores, como periodistas, como el caso de Eduardo de la Puente, donde ellos aparecen, pero desde otro lugar, ¿no? Está la letra, está la musicalización, que es una ambientación con guitarra, muy tranqui, pero una guitarra tétrica, digamos, no una guitarra melosa, y la actuación mínima, en un espacio mínimo, y la edición que se podía hacer. Ellos hicieron una serie de 8 videos que están online, que ahora lo están como reponiendo también, que están muy buenos, en el caso de Matanza. Y bueno, y siguen surgiendo cosas, ¿no? O sea, bueno, también es un caso muy interesante todos los covers que se hicieron en cuarentena, o bueno, un montón de recitales que se hicieron online. Es decir, como que
sí el vínculo del heavy metal y el audiovisual, ya para acordarme del cine específicamente, es muy amplio. eh, y se ha ramificado en distintas cosas. Por ejemplo, hace muy poquito aparecieron unos dibujos animados, donde, donde con la voz también de distintos, con distintos, ahora no tengo acá anotado el autor, pero es genial, porque lo hizo con distintos rockeros. Bueno, aparece el de Intoxicados, y bueno, no me acuerdo qué más, aparecen varios, y hizo también uno con Iorio, es un Iorio animado, y el recurso es dibujo animado, ¿no? Digamos, el dibujo es digamos, la animación que hace el director, y la voz de audios originales de Iorio, que dio en distintos programas de televisión, con frases, bueno, algunas muy subidas de tono y demás, y donde, bueno, él articula a partir de la animación una historia que son bastante delirantes, ¿no? Y tiene justamente con estos personajes, con el cantante de Intoxicados, y tiene con Iorio y tiene con varios más. Entonces, como que se fue dando para distintos lugares, ¿no? Este vínculo, este vínculo. Bueno, un poquito es eso en resumen de las películas que hubieron y cómo se fueron de alguna manera construyendo una historia, o nuestra historia en el heavy metal argentino, a partir del cine en principio, y del mundo audiovisual con sus distintos formatos, es decir, video home en su momento, DVD en otro momento, y el streaming hoy por hoy, que quizás es lo que más se está haciendo. Bueno, muchas gracias, Gito. Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos. Carlos Fabián está por ahí también, ¿cierto? Maestro. Escuchando, yo no sé, Juan Carlos, si usted recuerda, a propósito, escuchando a Gito Minore, yo recuerdo cuando uno iba a los cines a ver, hacía fila por la mañana en matiné para ir a ver las películas de Led Zeppelin porque no había aquí pues videos de nada. Entonces uno iba a los teatros a ver el concierto de Dead Purple, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, y pues eso eran los sábados por la mañana. Y Sí, claro, y casi que cuando Gito empieza a contar todo esto, me puso a recordar precisamente que incluso en las videotiendas ocasionalmente alguien, no sé quién, ponía un video de esos de beta de un concierto de Alice Cooper y eso era para, o de estos grupos así, y uno, wow, eso era, pues, ¿quién tenía o sea, no mucha gente tampoco tenía el reproductor. Entonces eso era lo más cercano a estar en un concierto de estas bandas. Bueno, eso era una cosa acá. Me parece que ha traído como muchas cosas y lo deja uno pensando en términos de todo de esas otras miradas, ¿no? Que creo yo que también son muy importantes y rompen con la mirada tradicional del heavy metal en términos de la historia, así, primero esta banda y esta, sino que hay unas prácticas que han ido de la mano de todo esto. Entonces yo no sé, Juan Carlos, digo, Carlos Fabián, yo voy a hacerle dos preguntas, una a Juan Carlos Mendoza y otra a a Gito, y, y la de Juan Carlos, bueno, es que Juan Carlos hablaba acerca de un libro, ¿cierto? Y ese punto me parece importante y sí me gustaría como que, digamos, profundizar un poquitico más en esa parte que creo que hizo como falta, ¿cierto? Y en el caso de Gito, Gito habla acerca de precisamente en ese mismo orden, acerca de los libros, de, del festival, de la Feria de los Libros, y yo veía aquí que alguien preguntaba acerca de un festival de libros sobre metal, pero también de videos. Bueno, ¿cómo se consolida eso? Es decir, digámoslo, nosotros no tenemos en sí mismo, pues, si usted quiere un libro de heavy metal o de rock, pues hay que ir a la tienda donde los venden ocasionalmente. Alguien tiene un libro de estos y generalmente son los mismos de siempre, ¿no? El libro de black metal, el libro de... pero no hay un espacio así como la gran tienda o la feria de... Y lo mismo en el caso de los videos, uno encuentra una cosa muy desarticulada en nuestro contexto. Yo quisiera así pensar cómo usted en esa investigación encuentra
si hay esa estabilidad o es una percepción nomás. Carlos Fabián, no sé si qué observaciones tenga. Bueno, me pareció muy chévere cómo lo abordó Gito, como ese devenir monstruo a través de lo audiovisual, de cómo el cine termina transformándose en un elemento, un vehículo que nos acerca de una u otra manera a las músicas que a nosotros tanto nos gustan. Y pues hubo un momento dado en donde en la parte final de la charla anterior con el maestro Juan, pues yo hice una aseveración y era como, bueno, lo que dije fue que hacia mediados de los años 70 y hasta mediados de los años 80, tanto en Argentina como en México, se había dado un género de cine casi serie B, picaresco, de muy bajo presupuesto, en el cual la mayoría de veces se veían a los malosos de esas películas con pintas muy punkis. Me gustaría que Gito nos pudiera hablar desde su experiencia en la Argentina, porque aunque el modelo fue mucho más explotado en México, en Argentina también lo hubo y conozco algunos casos, pero no sé si Gito nos podría hablar un poco más de cómo se estigmatizó la pinta del metalero desde el cine mismo. Bueno, no sé cómo es el orden de si iba a contestar primero Juan. ¿Querés contestar vos primero? Vale, muy Son muchas brevemente. preguntas. Ya, sí, para seguir el orden de las preguntas. Muy brevemente, Guito y Manuela, e incluso José también, mostraron varios libros en sus presentaciones, pero Manuela hizo un comentario bastante importante y era la importancia de leernos entre nosotros. Y yo quiero retomar esa idea y cómo este espacio, precisamente para responderle a Carlos, este tipo de espacios y estas redes académicas sirven también como repositorios donde se puedan compartir e intercambiar todas estas producciones literarias que se vienen haciendo en las diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, esta es la oportunidad de entrar en contacto y ver cómo, digamos, hacemos alianzas de intercambio de literatura para que circulen los textos y se puedan leer y podamos leernos. Eso por un lado. Y en cuanto al libro que quedó por fuera de la presentación, ya que me excedí en el tiempo, era el anuncio, como estaba diciendo, de un libro que pienso lanzar en un año, ojalá en un espacio similar a este, y que recopila los últimos 20 años de producción, sobre todo periodística, en diferentes medios, transcripción de entrevistas, ensayos, reseñas de discos, y también diferentes como dije, ensayos que he escrito sobre el metal, y entonces quería como anunciarlo para que la gente lo pueda ir reservando, ya que la idea es que pues se haga por medio de un micromecenazgo, que es la forma como se suelen sacar estas producciones independientes hoy en día. Entonces, aquellas personas que estén interesadas me pueden contactar por mis redes sociales o el correo, y yo les voy a hacer llegar un adelanto vía digital del libro, y eh, pueden acceder a ese contenido que yo mencioné algo de él a lo largo de la conferencia. Entonces, pues, básicamente es eso. Bueno, buenísimo. Sí, sí, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Mira, y con esto medio que retomo, no sé si varios hilos. A nosotros nos sucedió lo siguiente. Yo un poco lo conté al principio de mi charla. A mí heavy metal es una pasión que tengo desde que era muy chico, digamos, ¿no? Me acuerdo, ¿sabes? Mi primer vínculo con un libro de metal fue con uno que se llamó, que es uno de los primeros libros de heavy metal, se llama Poesía Heavy. Poesía Heavy fue un libro que salió en el año 91. Salió en el año 91 y era un libro que tenía, perdón, 93. En el año 1993, y era un compilado de poetas heavies. Imagínense que yo tenía en ese momento 15 años y me gustaba la poesía y me gustaba el heavy metal. Entonces era como,
qué bueno, ¿no? Yo me quise hacer, mi vínculo fue querer acercarme a ese libro que había salido. Entre los poetas estaba Gustavo Zavala, que yo no lo conocía todavía, que era el bajista de Tren Loco. Bueno, después me terminé conociendo al libro, terminé conociendo a Zavala, terminé conociendo al editor del libro, y ahora se va a editar de vuelta ese libro Poesía Heavy con un prólogo mío que está, bueno, está en gatera, pero bueno, ya va a salir. O sea que el vínculo con él, pero era muy difícil porque había salido una nota en una revista, y todo fue muy así en la Argentina. Calculo que en los países, ustedes también. O sea, recién lo decía Carlos, ¿no? Que uno va a una librería y de repente encuentra, qué sé yo, a Black Sabbath o el black metal y no encuentra una banda nacional o under. Eso me pasó también cuando yo saqué el libro de Tren Loco, que fue en el año 2010. El libro tuvimos la suerte de que, nada, lo sacamos con el grupo, es un libro oficial del grupo. Entonces ellos lo lanzaron con un acústico y se hizo una presentación en un lugar muy bueno que es el Roxy, en la ciudad de Buenos Aires. Pero después de ahí no se pudo hacer más nada. O sea, el libro quedaba difícil, para poner una figura, quedaba difícil en todos lados. Es decir, las cadenas de librería, esas cadenas que es una marca y está en 50 lados, esas no agarraban libros ni de rock. O sea, lo digo porque yo trabajé en esa cadena, en una de esas cadenas, y aparecían, de rock habían 4 libros, uno de Jim Morrison, uno de Sabina, que no es rock, pero entraba también como rock, otro de, qué sé yo, de los Guns N' Roses y de los Rolling Stones. Listo, no había más nada. Jim Morrison, uno de Sabina. Ahí se escucha el replicado. Bueno, entonces, un poco con María Inés lo que tuvimos fue eso, la idea de hacer algo independiente por fuera del circuito de librerías, pero también había otras librerías que eran las boutiques, que eran más lindas, más coquetas, pero tenían una literatura más selecta, pero no heavy metal. O sea, el heavy metal no entraba en la literatura selecta. Entonces dijimos, ¿de qué manera podemos promocionar mi libro y otros libros? Entonces salió ahí la idea de la Feria del Libro Heavy, que para presentar el libro y otros. Y empezamos a abrir, en ese abrir aparecieron 2 figuras muy importantes, que es, bueno, una es Emiliano Cacciatori, con quien fundamos después el GIMA, el grupo de esta investigación. La otra es Manuela Calvo, que estuvo también en la mesa, ella sale publicada en el libro, en el primero de esos libros, y empezamos a producir nosotros nuestros libros. Es decir, la cultura metálica tienen que ver con las charlas, es como esto, la serie de ponencias y de charlas, volverlas libros, para, también retomando lo que dijeron anteriormente, para leernos entre nosotros, para saber por lo menos nosotros leernos. Bueno, hoy por hoy esos libros tienen otro circuito, de repente estamos en algunas librerías, no es que solamente se consigue en la Feria del Libro, pero la Feria del Libro Heavy es un lugar, como nosotros planteamos siempre, de circulación de todo el material nuestro. Yo te invito, Juan, si la vida lo permite y pudiéramos viajar y pudieras venir, sería una excelente posibilidad que lo vengas a presentar en Buenos Aires. ¿Qué más queremos? Para mí sería lo mejor del mundo. O sea, a ver, por eso vuelvo a ponerme en el lugar de pibe de 15 años enamorado de la literatura. Para mí es un espectáculo ver todas las presentaciones de todos los libros que salen. Y celebro con mucha alegría esto que pasa, porque antes no pasaba. Esto no pasaba, lo estamos viendo nosotros y lo estamos construyendo nosotros, que eso también es muy importante. Es otra forma de hacer metal. El metal que hacemos nosotros, yo considero que estamos haciendo metal en formato de libro, estamos haciendo metal en formato de academia, o sea, en formato de ponencias, en formato de hablar, estamos problematizando el metal. Yo no sé si el reggae, y no quiero poner, o otros géneros musicales tienen este grado de que hoy hay 3 días de jornada de congreso, después, y aprovecho acá a saludar, porque voy a estar, si Dios lo permite, si Dios lo permite también, del 21 al 25 en Colombia se va a hacer el Festival de Cine, que el FICIME, que es el Festival de Cine de Colombia, yo participo como jurado. Y bueno, la idea es que vaya, que hace que nos vamos a encontrar y vamos a tomar algunas cervezas y eso. Aprovecho a saludar eso. Por eso, para mí está buenísimo que sea, y esta es la onda, o sea, encontrarnos, pasarnos los libros, que puedan publicar. Nosotros, con María Inés también, que es mi compañera, tenemos una editorial que se llama Claramente Ediciones, con la que sacamos varios, o sea, sacamos los Cultura Metálica. Ahora vamos a sacar también, aprovecho a pasar el chivo, para quien quiera leernos, también porque esto va a ser gratuito. En unos 15 días va a salir un libro que se llama Para cruzar 1000 senderos, es una frase de Tren Loco, que es un formato PDF que recoge todas las ponencias y mesas redondas de lo que fueron las jornadas
también de debate del GIMA del año pasado, donde muchos de los compañeros que estuvieron hoy y van a estar, de México, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, están en esos libros, en ese libro. Ese libro es gratuito, o sea que es una linda manera ahora ya de en breve de leernos. Bueno, eso por un lado. Y el otro lado, me habías preguntado qué era, cómo se veía el cine. Bueno, sí hay una caracterización burlesca del cine y de la televisión, como, no sé si como malo, sino más burlesca. Eso una vez lo analizamos en uno de los cursos con Ejima. Por ejemplo, en cuanto a la caracterización punk, así burlesca, bueno, acá en la Argentina hubieron dos capocómicos, que después, bueno, uno falleció y el otro dejó de hacer, que fueron Olmedo y Porcel. ¿no? No sé si los llegaron a conocer, pero acá en la Argentina fueron como lo más, en los 70, 80, todos nos criamos con ellos, aunque para algunos ahora el discurso de ellos es machista y demás, bueno, en ese momento todos veíamos a Olmedo y Porcel. Al poco tiempo murió Olmedo, la última película de Porcel se llama El Profesor Punk. Porcel era un gordo y muy gracioso, y bueno, y era eso, verlo al gordo de punk, era como era una bufonada, ¿no? Eso es como punk, lo que me acuerdo de eso, de punk. Después, por ejemplo, se lo caracterizó como, por ejemplo, acá hubo un personaje en uno de los programas de televisión más conocidos, el de Marcelo Tinelli, que se llamaba el Heavy Rejodido, que era un flaquito con una remera de Bob Esponja, que hacía todos chistes, y él era como el heavy malo, pero era muy gracioso también, ¿no? Era también como una cargada hacia el heavy metal. Incluso hubo una propaganda de un analgésico, que era también un gordo, todo caracterizado heavy metal, que era el re malo, y se daba la cabeza contra un edificio o lo que sea, se lastimaba y después se tomaba el analflex, ¿no? Y se le curaba. O sea que sí, hubo una caracterización, digamos, de esa manera, pero yo prefiero quedarme con la caracterización de los directores en serio, estos que nombré, ¿no? De Campuzano, de Olivera, que hizo al Visitante. Está, igual lo gracioso no quita. Yo creo que el humor tiene que estar y está buenísimo. Por ejemplo, y hablando de humor, algo que al menos a mí me parecía bastante gracioso, no sé si estaba, hubo una serie de televisión que se llama Carola Cassini, donde Papo justamente trabajaba ahí, y el personaje de Papo era bastante, de alguna manera, era un guiño, ¿no? Tipo que estaba con los autos, era muy autorreferencial, pero además también tenía esa cosa graciosa, que está bueno que aparezca. Tren Loco mismo apareció en un par de programas haciendo de ellos y también caracterizados, o sea, hubo una mirada medio deslegitimadora, pero no sé si como malos en ese sentido del cine. Los que tomaron como malo al heavy metal no fue el cine, fue, por ejemplo, la política. En el año 89, esto me lo contó Gustavo Zavala, yo era chico en ese momento, había una propaganda, un spot publicitario de uno de los partidos, el que no ganó justamente, que se llamaban Angelos, que era radical, que decía, para que no haya tal cosa, votá Angeló, y para que no hayan heavies, votá Angeló, porque estaba esa idea que el heavy era una cosa mala, o sea, se ocupaba la política del heavy, no las películas. Las películas las vamos a salvar. Me gustaría, pues aprovechando este pequeño espacio, ya que se recuperó como esa memoria frente al heavy metal en el cine, resaltar un personaje que no lo mencionamos, y yo creo que todo el mundo lo lleva en su corazón, y es ese death metalero llamado José María, hecho por Santiago Segura en El Día de la Bestia. Sí. Es el heavy más heavy de todos, y el cura, ese sacerdote hecho por Alex Angulo, Ángel Berriatúa, estoy leyendo aquí Wikipedia para que no digan que es que me lo sé de memoria, que necesita ser el metalero más metalero en 2 días, porque necesita matar la bestia. Entonces necesita convencerlo de que es el tipo más malo, y se va a una discotienda en donde encuentra a José María y le pide un consejo sobre el heavy metal. Ese es un personaje bastante atípico frente a toda, digamos que esa construcción cómica, a pesar de que es muy cómico, del heavy metalero, porque realmente es convincente. Esa frase, ¡hey padre, mira, estoy volando! Todo el mundo se acuerda de la bendita escena.
Sí, no, yo no me quise meter con otros temas, pero está bueno, sí, justamente El Día de la Bestia, que es maravillosa, y otra que también está muy buena, que es justamente la película de Adam Sandler, que aparece Adam Sandler, El Hijo del Diablo. El Hijo del Diablo también tiene una, ¿cómo se llama? Y es el Hijo del Diablo y nada, le gusta el heavy Nicky, el hijo metal, del diablo. y aparece Ozzy, Se o sea, llama Little Nicky se llama la película. ¿cómo se llama? Little Nicky, ¿no? Little Nicky. Sí, Little pequeño Nicky, Nicky. mi pequeño, sí, Little Nicky, acá la traduciendo como Little Nicky, el hijo del diablo, creo. Por eso, o sea, incluso en los bonus track de ese DVD, me acuerdo que había una entrevista a Dio, no sé, por lo menos en la versión argentina. Sí, sí hay una construcción desde ese lugar del humor, que está buenísima. Yo, igual, más allá de todo, para mí está buenísimo. Incluso había un tema, no sé si, acá no es muy conocido, no sé si lo conocerán, había un grupo que se llamaba Los Tintoreros, que eran chinos, ¿no? O sea, y eran tintoreros, acá en la Argentina muchos de los orientales fueron tintoreros en algún momento. Se llamaban Los Tintoreros, que hacían una parodia de una canción de Leo García. No sé si lo tienen a Leo García, un músico que estuvo muy vinculado a Cerati y yo, que tenía un tema que se llamaba Morrissey. El tema era "Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey", y era una declaración, digamos la versión original, una declaración de amor de un hombre al otro, ¿no? Como diciendo, le contaste a tu novia que escuchamos Morrissey, o sea que somos re gays. Bueno, y los Tintoreros hicieron una versión que decía "Sabrá tu novia que escuchamos Megadeth", y era toda una cuestión también, medio así, homo burla, vinculada con el heavy metal. Sí, y también otra película que da una visión, digamos, heroica de un metalero es Tesis, ¿no? Tesis, que inicialmente estigmatizan al oyente de death metal, pero después termina siendo el héroe en Sí, Tesis. sí. Y una película que la quiero rescatar, más que nada porque justo la estuve viendo hace poquito, que hice un artículo, ahora va a salir, que va a salir una editorial de Rosario, que es otra ciudad muy importante en la Argentina, una editorial de cine justamente, se llama Ciudad Gótica, en la colección Estación Cine. Estábamos analizando el cine cubano, y es muy loco porque la primera ficción, o la que yo considero que es la primera ficción, no sé si habrá algo, o sea, por eso la puse entre comillas, será la primera ficción donde aparece el heavy metal en el cine de habla española, es una película cubana que se llama Tema Heavy, yo se lo recomiendo, la verdad, de Alejandro Gil. Alejandro Gil después se convirtió en un gran director de cine, ¿no? Cubano, y básicamente es un drama generacional donde es un chico, un cubano en La Habana que le gusta el heavy metal, escucha Materia Oscura, ¿no? La banda cubana, y nada, no le interesa nada de la política, de nada, y bueno, y hay un drama con el padre y el hermano, y el tipo entra, se enrola en la milicia, ¿no? No sé si se van a pelear a Angola, alguno de esos lugares donde estaban los cubanos en esa época, y bueno, y es un drama muy, muy fuerte, ¿no? Donde aparece, y aparte en un país como Cuba, donde de repente la cuestión del bloqueo, la cuestión también de la propia idiosincrasia cubana, ¿no? De pensar que digamos, la música occidental, norteamericana, inglesa, lo que sea, era un lavaje de cabeza y demás. Y bueno, esa es una película del año 1990, y dura 20 minutos, es un corto, Tema Heavy se llama. Digo, si la quieren ver, está buena. Media difícil de encontrar porque a veces figura como documental, pero no es un documental, es una ficción. Hay una cosa que se me viene a la mente preguntar y tiene que ver bastante con lo que nos exponía el maestro Juan Mendoza durante su conversatorio y es, digamos, esa falta de fronteras en la mente del rockero. Es decir, se hablaba de esa universalización de signos como la camiseta, el cabello largo, vestir de negro, que rompen completamente todas las fronteras e incluso los idiomas mismos se unifican bajo los riffs de la guitarra o bajo el gusto de la música. Me gustaría que nos comentara el maestro Juan, en su caso, de esas primeras veces que estuvo en Europa, en su condición de estudiante o de rockero, porque usted bien lo dijo, puedo estar estudiando una maestría, un doctorado, pero yo no me pongo la camiseta que dice estoy estudiando un doctorado. La suya dice en este momento Nightmare, y que además es una muy interesante banda. Cuando usted viajó, empezó a viajar esas primeras veces, consolidó algunas amistades. Todavía se habla con esas primeras amistades que hizo gracias al heavy metal en Europa.
Una excelente pregunta, Carlos, porque me hace rememorar ese primer viaje. Y justamente la primera persona que habla es el alemán que apareció en la foto que mostré eh, en el evento del Keep It True, quien se aproxima a mí y yo en ese momento estaba haciendo reportajes para la caja de Pandora del evento. Entonces yo aprovecho para pedirle una percepción sobre el evento y él dice algo muy interesante, dice, yo respeto y admiro mucho a la gente que le gusta la música que a mí me gusta. Y desde ese momento somos muy buenos amigos y estamos hablando ya de muchos años. Eh, y entonces, digamos que sí, esas amistades que uno hace, como lo dije en la conferencia, sobre todo en esa hermandad metálica, es donde se rompen esas miradas superficiales y prejuiciosas y uno siente más la hermandad. La primera persona sueca que le hablé aquí cuando llegué a Suecia ya a vivir, también fue en un concierto de Dark Funeral. Y también, pues, actualmente es mi mejor amigo. Y fue el primer concierto, fue 3 días después de haber llegado yo acá a Suecia. Entonces, digamos que sí, sin duda el metal genera una hermandad allí subyacente siempre, por lo menos desde mi experiencia. No, y creo yo que para ir mirando, mañana tenemos la conferencia de Dina Winstein y precisamente ustedes saben que Dina Winstein es una de estas pioneras de la escritura del heavy metal, ¿no? Desde los 80, bueno, creo que tiene más fotos con artistas y con músicos de heavy metal que nadie, ¿no? Incluso el documental de Sandum cuenta con ella también para el fundamento de su trabajo. Y una de las cosas que el profe Alejandro nos comenta cuando se contactó con ella para poder decir, bueno, quiere participar en nuestro evento, pero hay un problema. Y lo mismo pasó con Gito, y lo mismo pasado con Manuela, y lo mismo pasó con José Ignacio, con todos. Y nosotros les dijimos, bueno, esto lo hacemos nosotros por, digámoslo de esta manera, por amor al arte, porque nosotros pues realmente tenemos el aval de la Universidad Distrital, pero digamos que pues aquí estamos, no hay recursos, estamos porque nos gusta esto, ¿no? Y ella contestó algo muy interesante, dijo, no, 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 money, money en metal no, del metal y el dinero no va, yo no, no, no importa, yo voy y hablo porque es que no se trata del elemento económico, sino se trata precisamente de ese vínculo, y yo diría que es una especie de vínculo emocional, ¿no? En donde se encuentra uno con alguien, ve la camiseta, ve el símbolo, ve y casi que, bueno, yo a Gito no lo conocía antes, pero uno al rato ya estábamos, hola Gito, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y no sé qué, como si hace años nos hubiésemos conocido y así sucesivamente. Y creo yo que cada vez que uno ve en el cine, ve en la literatura, se encuentra, y creo que hoy, el día de hoy lo hemos visto, casos, uno dice es el caso peruano, es el caso uruguayo, es el caso argentino, es el caso, y sin embargo nos vemos ahí. O sea, ahí hay casos, ahí hay unas situaciones que, donde dice, sí, esto lo hemos vivido de alguna manera, a nuestra manera, pero creo yo que esto, en efecto, como lo hemos señalado y como ha sido parte de la postura nuestra, pues nosotros no pensamos en la cuestión del rock y del heavy metal y del metal extremo como una cosa que tenga que ver con eso de las tribus y ese tipo de cosas, de la cosa superficial, de la estética y demás, sino de un nivel, como decía su amigo Juan Carlos Mendoza, su amigo Fabián Vergel, ¿no? De allá de Necrofilia Nefasta, decía, el underground, ¿qué es esto? Eso es andar a un nivel más profundo que el nivel superficial en el que anda todo el mundo. Y creo yo que esto es lo que nos convoca en este congreso, meternos a esos niveles profundos, que es lo subterráneo. Y como decía Gito, yo no creo, dice Gito algo muy interesante, dice, no, yo no creo que otro género le gaste 3 días y que tengamos
en la red hasta ahora, 8 de la noche, todavía personas que digan, hey, yo, aquí son las 8 allá en Argentina, creo que es más tarde. 10:30. Y eso, imagínense, y todavía hay gente dice, no, y está escribiendo, y gente que está interesada precisamente por eso. Es profundo y trasciende esos códigos, porque en referencia y algo rápido, esos códigos estéticos incluso son importantes porque otras amistades en referencia a la misma pregunta se han dado precisamente por las pintas, pero que esas pintas se trascienden. Yo recuerdo un amigo también muy especial que tengo, es porque simplemente vio la chaqueta llena de parches, la battle vest que dicen en inglés, e inmediatamente eso genera también un vínculo y se pone uno a hablar de las bandas que están en el parche. Y se trasciende la superficialidad, porque si la conversación se hace insostenible es porque usted se puso esa chaqueta, digamos, solo por moda. En cambio, el crear esos vínculos a través de la estética es muy importante y también he tenido esa experiencia acá en Europa. Bueno, yo Pues yo creo les cuento que, una cosa. Hace un par de años, esta marca de ropa Zara sacó una línea de heavy metal en chaquetas, sobre todo para damas. Está enfocada a las damas, chaquetas, blusas y pantalones muy enfocados al heavy metal, con parches falsos, incluso en un catálogo para niños llegaron a sacar una pinta que está rodando por ahí en memes. Yo creo que ustedes la alcanzan a ver por ahí, eh, simulando algunas bandas, los logos como el de Slayer y otras cosas en pijamas y toda esa cuestión. La cosa es que fue un gran fracaso. Esa ropa, si bien lograron posicionarla a través de regalarla a algunas celebridades, pues Lady Gaga, por ejemplo, estuvo luciendo ropa de Zara, y algunas otras influencers y todo eso, realmente yo no llegué a ver una chica, al menos de las que yo conozca, que tuviese una pinta de Zara de una chaqueta metalera. Llegué a verlas, sí, porque en el Zara que hay en la 85 con carrera, eso es como la carrera 11 o 12, que hay un Zara grandísimo, ahí estaban las chaquetas. Las llegué a ver en promoción en 60,000 pesos, pero yo no he visto, no conozco una amiga que tenga una de esas chaquetas, que muy bonitas sí son, pero venían precisamente de algo que es muy artificial, y es el estilo de moda que impone una corporación. Mientras que esas chaquetas de guerra, muchas veces son construidas a través de chaquetas viejas que se refaccionan, no con hilo, sino con un parche, se les tapa. Entonces, como que uno de rockero no siente ese mismo aprecio por haber comprado una chaqueta prediseñada, eh, para lucirla. De pronto sí la manda a hacer. Mandarla a hacer es una cosa, con el gusto de uno y las bandas que a uno le gustan, pero uno siente un aprecio, una admiración o un gusto sobre las chaquetas que confeccionan cada uno de manera independiente, con los parches de muchas bandas a las cuales ha asistido a ver. Es más, varias conversaciones se han girado en esto, en que usted conoce tal banda, oiga, ¿y dónde la vio? Tal cosa, tal otra, porque al menos en el código colombiano, eh, los parches significan conciertos en los que hemos estado. Supongo que en Latinoamérica, ya Guito me podrá decir o controvertir la respuesta, sí tiene ese significado. Banda que vi, banda que puse en mi chaqueta. No te sabría decir, pero sí, acá también se usa mucho el tema de los parches, es muy probable que sea por eso. Yo nunca fui muy fanático de los parches, digamos, en sí mismo. Tengo algunos parches que me fueron regalando y los tengo como si fueran figuritas, digamos, los tengo guardados, que me gustan mucho, pero no uso camisa con parche. Sí, puede ser, también se usa, pero sí, lo que seguramente es obvio es que si te pones un parche de una banda es porque te gusta. Y es lo más probable que en muchos casos lo hayas ido a ver también, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí. A mí, por ejemplo, me pasó algo, volviendo a esto, sí, lo de los vínculos, encontrarte con una remera en la calle hace que también, ¿no? Trascender frontera. Yo la verdad, la primera vez que viajé,
al exterior, viajé a Cuba por una cuestión más que nada vinculada, fue una suerte que tuve en la vida, de ir a presentar unos libros de poesía y demás, y estábamos en un encuentro de poesía, y apareció un metalero, porque salió de un cuento de hadas, porque era un tipo o sea, por eso también, porque Cuba es bastante particular en la recepción de heavy metal. Era un heavy, o sea, muy glamuroso, y cuando lo vi, digo, aguante heavy metal, loco, y nos abrazamos y éramos amigos de toda la vida, y la gente que estaba ahí, que era de un congreso de literatura, no entendía nada, porque dice, ¿qué hace este tipo abrazado? Y pero estábamos re chocho hablando de heavy metal, así, sí, como esa cuestión de hacerte amigo de buenas a primera, que tiene que ver también, sí, con la vestimenta, ¿no? O sea, con eso, encontrarte, imagínate, tener una remera de algún grupo heavy, este tipo todo performatizado, más en la onda, digamos, Scorpion, estaba más en esa onda más glam de los 80. Y fue como también muy fuerte, ¿no? En otro país, con otra cultura, que bueno, lo que decía Juan, ¿no? Es encontrarte en otra punta del mundo y hay una especie de hermandad universal, digamos. Los sonidos, la distorsión es en todos lados, se entiende como distorsión, los solos, el doble bombo, digamos, todas esas cosas están en todos lados. Lo que varía es el idioma. En muchos casos también muchas bandas cantan en inglés, entonces también de alguna manera homogeneiza. En ese caso igual a mí me gusta mucho el sonido de los lugares, es decir, quizás se pone en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica se canta castellano y está bueno. Y me gusta, por ejemplo, no sé, cuando Rhapsody cantó un tema en italiano, me pareció genial, o cuando Sepultura hizo una versión en portugués, porque tienen el sabor, porque sabe, por la palabra, ¿no? Sabe al lugar. El Y es inglés para la, todos está bueno, pero también me gusta ese temita en italiano, ese temita en portugués. es la apropiación que yo mencionaba al final de mi conferencia, cómo uno se apropia, y es una tendencia ahora, por fortuna, que se está dando en el metal underground, por lo menos, de revalidar el metal hecho en su propio idioma, y entonces está perdiendo hegemonía ese metal inglés, o por lo menos se está quedando en el metal comercial superficial, porque metal underground se valora muchísimo lo que mencionas, Gito, de que la banda cante en su idioma en el metal underground es fundamental, y eso le añade un valor especial al metal belga, al metal francés, al metal en español, y es bien interesante porque son sonoridades muy diferentes, y es supremamente clave para dejar esos servilismos, que fue un punto de los que se me quedó por fuera, servilismos que suelen ocurrir mucho en Sudamérica también, y en Colombia son marcadísimos, un servilismo hacia lo extranjero exacerbado y sin razón de ser, y además que no es simétrico, ¿no? Que al menos fuera simétrico, uno decía listo, pero Claro. si no es simétrico. Una cosa interesante sobre lo que formula Juan fue esos primeros momentos, no del heavy metal, sino del rock and roll en Latinoamérica. Es más, podemos ver el caso de los Psychos, que ellos, la mayoría de bandas en los años 50, 60 y parte de los 70, al menos aquí en Colombia, lo que hacían era tratar de traducir o al menos adaptar del ritmo musical que escuchaban de una canción de su gusto a una letra en español. En México la cosa creo que fue diferente porque hubo una prohibición de por sí en cantar en inglés, por lo que sucedió en los años, fue a principios de los años 60, con lo de la película de Bill Haley y las pandillas pro Bill Haley y los pro Elvis Presley, que hubo hasta muertos alrededor de eso. Entonces se prohibió de tajo la música en inglés. Pero entonces aquí sí se trató de, pues como de adaptar al idioma en español las letras, pero no se componía cosas realmente propias. Y de pronto ahí es en donde uno dice, bueno, los Psychos hicieron una cosa bien interesante, sin ser los primeros, probablemente los más reconocidos debido a la explosión que hubo alrededor de ellos como pioneros del punk, pues digamos que unos abuelos del punk, y todo esto está allá alrededor de ellos. Pero uno cuando ve cosas como el heavy metal hecho en los años 80 en Japón, cantado en japonés, caray, ahí hay una cosa bien interesante, porque ellos no solamente se apropiaron perfectamente del sonido, lo mejoran, le dan mucha más velocidad. Vaya, uno mire Japan X, por ejemplo, es una de esas agrupaciones que uno dice increíble que no hubiesen sido mucho más famosos, siendo de lejos, mucho mejor que cualquier banda de hair metal de la misma época.
son muchísimo mejores, pero no fueron mundialmente famosos, fueron famosos ya después de la aparición del Internet y que todo el mundo empezó a ver los conciertos de esta agrupación. Pero el idioma se volvió algo realmente, primero era un bloqueo. Es decir, si no cantas en inglés, no tienes el mundo para venderle la música, lo que quieres decir, y eso es válido, eso está bien, que lo quieran, que quiera hacerse en inglés. Algunas bandas que he tenido el gusto de entrevistar en el programa, por ejemplo, Sol de Sangre, me hablaba hace poco que para ellos había sido muy importante tener algunos materiales en inglés, pero de todas maneras sentían que en español era una cosa muchísimo más interesante, y no solamente por el hecho de poderse comunicar de tú a tú con el latinoamericano, sino que podía llevar ese mensaje a todo el mundo y hacerse interesar por nuestro idioma, pero que sin embargo los temas de ellos en comportamiento en las redes sociales o en un Spotify, me lo decía Quique, me decía, no, las canciones en inglés funcionan muy bien, pero las en español como que, con todo y ese ruido, con la onomatopeya que, Entonces, pues es buenísimo de todas formas que se reformule y Sí, que se cambie el chip alrededor de lo que es hacer metal. Si es cantarlo en inglés, cantarlo en español, es simplemente cantarlo, es llevar un mensaje y de pronto más cercano en el idioma común, pero no es necesariamente la única forma de hacerlo o que sea estrictamente necesario cantarlo en inglés para tener un mundo globalizado alrededor de la música que se está sacando. bueno, yo creo que de verdad que aquí podríamos quedarnos toda la noche, pero también la red igual ya también es necesario cerrarlas. Entonces, pues resta decirles, agradecerles a Tito, a Minores su participación, a Juan Carlos Mendoza, Juan Sabat, yo siempre le digo así, Juan Sabat, ya se quedó así, Carlos Mejor Juan Fabián. Sabat. Sí, sí. A Felipe, nuestro ingeniero de Rita, que pues lo estamos demorando de verdad. Ya Felipe debe estar cansado y dirá, no, pues esto sí chancarreta, no, 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 pero bueno. Y a Karen también del doctorado en estudios sociales, muchas gracias. A todos los asistentes que están en la red, de verdad, muchas gracias. Los esperamos el día de mañana. Mañana nuevamente tenemos una conferencia a primera hora con Andrés Castiblanco, luego tenemos a las 11 con Dina Winstein, tendremos traducción simultánea para que no haya problema, ella no habla, precisamente no habla inglés, entonces, no habla español, entonces vamos a tener traducción simultánea. Y en las horas de la tarde, pues entonces también vamos a tener nuevamente un set de conferencias, además de los trabajos que se llevan a cabo en las mesas respectivas. Entonces, bueno, Gito, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Carlos Fabián, a Gracias a todos ustedes ustedes. por este alargue, este conversatorio del final, ¿no? Que no estaba programado. Bueno, aprovecho a mandarle todo mi apoyo a la causa colombiana, todo por la que están luchando ustedes, loco, vayan adelante, loco. Adelante, porque también el heavy metal está muy siempre emparentado con la cuestión social, ¿no? O sea, no es solo música, también tiene una pata en lo social. Aguante, loco. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes.